Buenos días, buenas tardes, mejor dicho. Mi nombre es Alejandro Videla, los saludo desde acá, desde el Hospital Universitario Austral, y quiero primero agradecerle la invitación al doctor Gustavo Saber para presentar esta clase sobre el manejo de la neumonía adquirida en la comunidad, y también saludarlos, los voy a saludar personalmente en la oportunidad que tendremos de la parte interactiva a distancia que tendremos. Así que eh, vamos a tener los próximos 45 minutos, vamos a trabajar sobre el tema de neumonía adquirida en la comunidad. Los objetivos de mi presentación serán presentar la epidemiología y la etiología de la neumonía adquirida en la comunidad, presentar cómo hacemos para diagnosticar una neumonía, también hablar de las herramientas que usamos para la valoración de la gravedad y presentar información sobre los esquemas terapéuticos de la neumonía ambulatoria y de la que requiere internación. Entonces, como para poner un poquito en contexto el tema, la neumonía es un tema muy grave. Yo he sido presidente, como el doctor Saber, de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, y en el año 2022 dedicamos el año al tema de la neumonía, porque sabemos que la neumonía en el año 2019, antes de la pandemia, cobró la vida de 2,5 millones de personas, lo que quiere decir que cada 13 segundos muere una persona por una neumonía, siendo una enfermedad totalmente prevenible. Y 3/4 de esa mortalidad ocurren en los países más emergentes, en países de Asia, África, América y Europa. Es decir, que hay una desigualdad y una posibilidad de intervenir y una posibilidad de prevenir la mortalidad por la neumonía. Entendemos a la neumonía adquirida en la comunidad como la infección del parénquima pulmonar que se produce en una persona que la contrae fuera del hospital. Esa es la que hay varios tipos de neumonía. La neumonía adquirida en el hospital es un mundo totalmente distinto de la neumonía que se adquiere en la comunidad. ¿Y cuál es una de las características diferenciales de la neumonía adquirida en la comunidad? Es que es causada por una familia de patógenos comunes, predecibles, sobre lo que vamos a volver luego. En un estudio reciente realizado en Estados Unidos de 2.000 pacientes, 22% de los pacientes se diagnosticó la presencia de un patógeno viral. Ahí pueden encontrar el rinovirus, la influenza, el metaneumovirus, el virus inicial respiratorio, que en Argentina, en el momento que estoy haciendo esta presentación, nos está dando mucho trabajo, el virus para influenza, y una familia de virus que cuando se publicó este trabajo a nadie le preocupaba mucho, que era el coronavirus. Después de la pandemia no miramos al coronavirus con la misma inocencia que lo mirábamos antes. Los virus están presentes junto con las bacterias, un 11% son producidas solamente por bacterias, un 3% están unidas la bacteria con el virus, y un 2% dos virus distintos. Un aspecto importante sobre el que vamos a volver ahora es que lo habitual es que no encontremos un germen causal de la neumonía. En el 62% de los casos, la neumonía no se puede detectar un patógeno. Los patógenos más comunes son el neumococo, de las bacterias ya, el Mycoplasma pneumoniae, que es un patógeno intracelular, el Staphylococcus aureus, la Legionella neumófila, que en Argentina es menos frecuente, y después otro conjunto de gérmenes, incluyendo, por ejemplo, los bacilos gram negativos, el Haemophilus influenza y otros gérmenes que después nos referiremos. También los anaerobios. ¿Qué es lo que sucede con la neumonía? Vamos a tener en la parte de interacción la presencia del doctor Julio Ramírez, que es autor de una revisión del tema que se publicó en la revista de medicina más influyente, que es el New England Journal of Medicine, y ahí se describe que la neumonía es capaz de producir una respuesta inflamatoria local y sistémica, que cuando es grave se acompaña de disfunción orgánica con falla cardiovascular, respiratoria, renal, neurológica, de un montón de órganos. La presentación de la neumonía básicamente es un conjunto de síntomas típicos de la espera respiratoria, como tos, producción de esputo, disnea, dolor pleurítico, taquipnea, hallazgos en el examen físico como matidez en la percusión, rales subcrepitantes a la auscultación, alteraciones fisiopatológicas como disminución de la capacidad del pulmón de cargar oxígeno al cuerpo, hipoxemia y presencia de infiltrados en la radiografía del pulmón. Clínicamente esto se caracteriza la respuesta inflamatoria sistémica por fiebre, escalofríos, decaimiento, pérdida de apetito, anorexia, leucocitosis con desviación a la izquierda, aumento de la proteína C reactiva y aumento de la tasa de eritrosedimentación. La difusión orgánica, más allá del pulmón,
produce compromiso neurológico con disfunción, confusión, renal, con hipotermia, hipotensión, leucopenia, compromiso hematológico, trombocitopenia, aumento de la urea, aumento del ácido láctico, aumento de las enzimas hepáticas y aumento de la creatinina. Después vamos a hablar un poquito en concreto de la neumonía grave, que es la que requiere cuidado intensivo. En la neumonía no solamente produce riesgo de vida, más o menos 10% de las personas fallecen en los 30 días de la neumonía, tanto por daño pulmonar como alteración cardiovascular, neurológica o empeoramiento de la enfermedad preexistente. Una gran parte de las neumonías se producen en gente que sufre de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, falla renal o insuficiencia cardíaca, sino que también puede producir secuelas a largo tiempo, como ser aparición o empeoramiento de una enfermedad respiratoria o riesgo de una enfermedad cardiovascular. Hemos aprendido en los últimos años que la internación por neumonía se asocia a un riesgo aumentado de tener un evento cardiovascular mayor en las semanas o meses siguientes a este evento respiratorio agudo, por ejemplo, infarto o accidente cerebrovascular. Más o menos el 30-35% de los pacientes mueren en el año después de haber sido hospitalizados y muchos pacientes requieren una rehospitalización para manejar complicaciones más importantes. La neumonía, como hablábamos al principio, es una enfermedad, como muchas enfermedades infecciosas, que se asocia a una mayor deprivación sociocultural. Y en este estudio que justamente hizo también el doctor Ramírez, se puede ver que las zonas dentro de la comunidad de la ciudad de Louisville, donde se produce la mayor cantidad de casos, fueron justamente las zonas donde había la mayor deprivación en cuanto a los recursos, en concreto las barriadas donde vivían personas de origen afroamericano y las barriadas donde vivían personas mayores de 65 años. Es decir, que la pobreza tiene una correlación bastante clara con la frecuencia con la que se produce la neumonía, incluso más fuerte la correlación entre la pobreza que la que vemos con la presencia de personas mayores de 65 años. La neumonía se diagnostica en el 80%, presenta en el 80% de los casos fiebre y entre el 70 y 90% de los casos tos, que puede ser seca o productiva, 65% productiva, con expectoración mucopurulenta, rumbrosa o maloliente. Puede acompañarse de dolor en puntada de costado, frote, disnea en el 70% de los casos y un 80% de los casos encontramos alteraciones al examen físico. Y cuando los revisamos a estos pacientes, 1 de cada 3 tiene una consolidación, es decir, se puede detectar matidez a la percusión, aumento de vibraciones vocales, frémito o pectoriloquia áfona, cosas que ustedes ya han visto en las clases de semiología. Puede acompañarse, y esto es el gran problema que produce la neumonía, sobre todo en las personas de mayor edad, de síntomas no respiratorios como cefalea, mialgias, poliartralgias, confusión o diarrea. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta si una persona puede tener neumonía? Bueno, hay una constelación de síntomas. La constelación de síntomas que se asocian mejor o con mayor frecuencia a la posibilidad de una neumonía es la constelación de tos, fiebre, taquicardia y rales. Si la persona tiene solamente tos y no encontramos nada al examen físico, la probabilidad de que tenga una neumonía es cercana al 10%. Por eso, cuando está la constelación de tos, fiebre, taquicardia y rales, es cuando tenemos la posibilidad, es cuando es más probable el diagnóstico de neumonía y es cuando más importante es hacer una radiografía de los pulmones. En cambio, si yo tengo tos y el examen físico es normal, es mucho menos irrelevante la placa de tórax porque lo más probable es que el paciente no tenga una neumonía. La fiebre sola, por ejemplo, tampoco es tan frecuente que se asocie a neumonía y la taquicardia tampoco. Entonces, la constelación de síntomas de tos, fiebre, taquicardia y alteración del examen físico es la que más probabilidad tiene de ser una neumonía. Y cuando hacemos la radiografía, encontramos, como en la radiografía está en la imagen está reproducida por la revisión del doctor Ramírez y el doctor File, podemos ver un infiltrado, una acuosidad, que generalmente para la neumonía lo más habitual es que tenga el aspecto de broncograma aéreo y de consolidación, que quiere decir ocupación del espacio alveolar. Acá podemos ver, sin embargo, en esta otra revisión sobre neumonía, que las características radiológicas pueden incluir también la presencia no solamente de un infiltrado, sino también de derrame pleural,
y además de cavitación. Algunas neumonías pueden terminar evolucionando a perforar el pulmón, o pueden tener una presentación más difusa, bilateral, como lo que veíamos en la neumonía producida por COVID, en la cual se ven múltiples infiltrados bilaterales con imágenes de tipo más intersticial, no tanto de ocupación alveolar. Esto es la imagen misma de una neumonía consolidada, como la vemos en la tomografía, donde es más claro aún el patrón de broncograma aéreo, es decir, el bronquio que va adentro del parénquima pulmonar comprometido por la consolidación puede verse lleno de aire. Hay pacientes, como esta tomografía que vimos recién, donde la tomografía revela una neumonía que por ahí no pensamos que estaba. En el estudio que permitió darnos cuenta de la importancia de la tomografía en la neumonía adquirida por la comunidad, se reclutaron 319 pacientes con una sospecha clínica de neumonía. De estos 188 tenían una placa de tórax alterada, y se pudo ver que había un 33% de los pacientes que tenían alteración en la tomografía, pero que no tenían alteración en la placa de tórax. Estos pacientes se confirmó neumonía con la tomografía de pulmón que no la permitía diagnosticar la placa de tórax. Y por el contrario, también había un porcentaje de pacientes, también un tercio de pacientes, que tenía una placa de tórax que parecía tener una neumonía, pero que después la tomografía no lo confirmaba. La tomografía de pulmón modificó el diagnóstico en el 58% de los pacientes, confirmando la neumonía en la mitad de los casos y excluyéndolo en un tercio de los casos. Las neumonías que solamente eran visibles en la tomografía de pulmón se comportaban clínicamente igual que las que eran visibles en la radiografía. Por eso, cuando un paciente no me alcanza con la placa de tórax, primero, ¿cuándo pido la placa de tórax? Cuando el paciente tiene alteraciones al examen físico. ¿Y cuándo pido la tomografía de pulmón? En determinados pacientes que no termino de excluir la neumonía como un diagnóstico. Esto incluye pacientes mayores de 65 años, pacientes que tienen rales a la auscultación, esto se vio en un análisis secundario del examen, del análisis del estudio este que presenté recién, cuando tienen mucha inflamación con niveles altos de proteína C reactiva, cuando tienen leucocitosis, cuando varios médicos discutimos o relevamos el caso y vemos que la neumonía es el diagnóstico en que todos coincidimos, o cuando la radiografía de tórax no permite ver una consolidación franca. En ese caso la tomografía es redundante y no es absolutamente necesaria. Pero si la consolidación no es clara, el paciente tiene más de 65 años, está muy inflamado, tiene leucocitosis, y más de un médico coinciden en que el paciente puede tener una neumonía, lo mejor es pedir la tomografía. Nosotros luego de la pandemia, donde hemos usado tantas veces la tomografía para diagnosticar la neumonía por COVID, estamos mucho más acostumbrados a pedir la tomografía que antes. Y el otro método diagnóstico que hemos incorporado en muchos centros para ayudarnos a simplificar el manejo y que lo aprendimos a manejar en la pandemia fue también la ecografía torácica. La ecografía torácica, en revisiones sistemáticas de la literatura, tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad para la detección de una neumonía comparada contra la radiografía convencional o contra la tomografía. Con lo cual, su rendimiento diagnóstico, lo que se evalúa con lo que se llama el área debajo de la curva de Receiver Operator Characteristics, es decir, de características del receptor operador, eso es alta, o sea que tenemos una alta probabilidad de que nos sea útil la ecografía torácica para el diagnóstico de una neumonía. Dicho cómo detectamos la neumonía, la siguiente pregunta es cómo le va a ir a esa neumonía, porque según la gravedad de la neumonía nosotros vamos a tomar las decisiones de internación y las decisiones de tratamiento antibiótico. Entonces hay un conjunto de factores que están asociados a la peor evolución de la neumonía, que incluyen algunos clínicos como la aparición de confusión, disnea, antecedente de insuficiencia cardíaca, cáncer, enfermedad neurológica o renal, algunas alteraciones de examen físico como taquipnea, hipotermia o presión sistólica menor de 100 milímetros de mercurio. Una urea, acá la urea está expresada con la terminología anglosajona, en realidad sería una urea mayor de 42 miligramos por ciento, un recuento de blancos menor de 4.000 o mayor de 10.000, hipoxemia con presión arterial de oxígeno a aire ambiente menor de 50 milímetros de mercurio, o una placa de tórax que muestra un compromiso de más de un lóbulo. Estos son los factores que se asocian con un mayor riesgo de muerte. En concreto, el antecedente neurológico casi cuadriplica las posibilidades de muerte. La leucopenia es uno de los factores más ominosos, y en particular la neutropenia.
cuando un paciente tiene un recuento de blancos que no es tan bajo, pero es a predominio linfocítico, eso también es un factor pronóstico negativo, o el compromiso multilobar, son una de las cosas que más nos llaman la atención y que más predicen la mortalidad. Cuando todos estos factores se les pone un peso, se los usa para construir una escala de severidad. Las escalas de severidad básicamente permiten hacer de una manera rigurosa lo que uno haría mirándole la cara al paciente, cuando a uno no le gusta la cara del paciente. Y la escala de gravedad, gracias a los protocolos de predicción logística multivariable, hay muchísimos, como los superhéroes del universo Marvel, hay un montón de escalas que tenemos que elegir cuáles son las que más nos sirven. En concreto, las más conocidas es la escala de el índice de severidad de neumonía, que PCI es la sigla en inglés, que tiene usado un montón de variables, casi 40 variables, y permite definir una serie de factores de riesgo según la cantidad de variables que el paciente tiene en valores patológicos. Entonces, un paciente que está en el grupo 1 es un paciente que tiene una mortalidad menor del 0,1% y es un paciente que probablemente sea candidato a irse a su casa. En cambio, un paciente del grupo 5 tiene una mortalidad casi de un tercio de los casos, mayor que el promedio. Se acuerdan que el promedio de mortalidad de una neumonía internada anda cerca del 10%, así que ese paciente es candidato para ir a una sala cerrada. Y en el medio tenemos las otras clases de riesgo, la clase 4, acá es una de las más comunes porque estos estudios se hicieron en hospitales donde se interna más gente que la que se va ambulatoria, y ahí vimos que tiene un 8% de mortalidad. Así que la escala de PSI permite diferenciar, predecir la mortalidad y se puede usar como una herramienta validada para decidir la internación. El PSI tiene la complicación de que es raro, tiene muchas variables, hay que tener una herramienta en el teléfono celular o en la computadora para poder calcularlo. La ventaja es que tiene una muy buena capacidad de discriminar la neumonía leve, entonces una persona que tiene un PSI bajo es casi seguro que no lo vamos a tener que internar. En cambio, los ingleses que generaron un score que se llama el score CUR65, en el cual tiene 4 parámetros: la confusión, la urea más de 42, la frecuencia respiratoria más de 30, la presión arterial menor de 90 menor de 90 de sistólica, menor de 90 de sistólica y mayor de 60 de diastólica, y la edad mayor de 65 años. Cuando estas características está presente una o dos, 0 o 1, 2 o 3 o más, permite diferenciar 3 grupos. El primer grupo tiene una baja mortalidad, 1,5%, y es candidato a manejo ambulatorio. El segundo grupo tiene una mortalidad intermedia, 9,2%, y estos se puede considerar un tratamiento hospitalizado corto. O 3 o más, tiene una mortalidad alta, el 22%, y esos pacientes se tienen que manejar en el hospital como una neumonía grave. ¿Cuál es la dificultad del curve? Es mucho más fácil de calcular y de construir que una escala con un montón de variables como es el PCI, pero tiene la complicación de que no tiene tan buena discriminación de la neumonía leve y nos puede llevar a sobreinternar pacientes. Comparado con el PCI, sus áreas debajo de la curva son bastante parecidas, pero una vez más, el PCI es especialmente sensible para la detección de pacientes que tienen neumonía leve. Otra manera de mirar al paciente es discriminar de entrada cuál es el paciente que tiene que ir a terapia intensiva. Y en esto ya los criterios han sido bastante validados por la literatura médica, incluyen 2 criterios mayores, que son la necesidad de ventilación mecánica o la presencia de shock, y los criterios menores, que 3 criterios menores definen también la internación en terapia intensiva: la frecuencia respiratoria mayor de 30, la relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno menor de 2,50, la afectación multilugar, la confusión, la desorientación, la urea más de 42, la leucopenia por debajo de 4.000, la presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, la hipotensión que requiere aporte intensivo de líquidos, la hipotermia menor de 36 o la trombocitopenia menor de 100.000. Así que estos son criterios bastante claros, la presencia de un mayor o 3 menores, para decidir la internación en terapia intensiva. También son mejores para predecir
la internación en terapia intensiva estos criterios que los criterios PCI o KERV. Es mejor, o sea, mucho mejores para su área, por debajo de la curva son aún mejores que el PCI y que el CURV, que tiene una sensibilidad, una capacidad predictiva de 60% contra una capacidad predictiva más alta que tenían para el diagnóstico de neumonía en general. Esto ya lo comentamos, es decir, que la capacidad, el comportamiento predictivo de PCI CURV es mejor es mejor el de los criterios de neumonía que el PCI y el CURV. Y lo que recomienda una de las guías más populares, que es la guía de la Sociedad Norteamericana y la Sociedad de Infectología, junto con la Sociedad Norteamericana de Medicina Respiratoria, es usar, esta guía fue publicada en el año 2019, es una guía construida con una metodología muy rigurosa, y ella recomienda usar las reglas clínicas validadas, como el PCI y el KERV, y prefiere un poco el PCI más que el KERV para definir la necesidad de internación. Los pacientes que tienen hipotensión, requerimiento de vasopresor, insuficiencia respiratoria, es un poco evidente que van a terapia intensiva y la recomendación es fuerte. Y en cambio, los criterios menores se pueden usar para definir si el paciente se va a internar en terapia intensiva o no. La literatura detrás de eso es bastante amplia y ha demostrado que la capacidad discriminativa de PCI para la neumonía de bajo riesgo es alta, y que en varios estudios aleatorizados usar estas escalas ha permitido externar pacientes sin riesgo y evitar internaciones innecesarias, y sin afectar la evolución. Hay que tener también en cuenta que nosotros, todas estas guías, lo que predicen es mortalidad, todas estas escalas, perdón, lo que predicen es mortalidad, y que nosotros no solamente definimos si un paciente se va a internar porque tenga riesgo de morirse, sino que también lo podemos necesitar internar porque no come, o porque no tiene quien lo cuide, o porque tiene una alteración cognitiva y no puede hacerse cargo de sí mismo. Entonces esas son o cuestiones socioeconómicas que hacen que haya que garantizar que el paciente reciba el antibiótico porque no lo va a poder comprar por sus propios recursos. Entonces es muy importante, y también finalmente que es un poquito mejor los criterios mayores y menores para definir la intervención en terapia intensiva. La neumonía es como dijimos recién, en el 65% de los casos, o el 50% en estudios dedicados a diagnosticar la causa de neumonía, queda sin diagnóstico de la causa. Pero la capacidad diagnóstica es distinta cuando el paciente está grave que cuando está leve. Cuando está leve, generalmente se diagnostica menos la causa que en los más graves. Entonces, en general, para las neumonías leves, habitualmente no se pide ningún estudio bacteriológico. Después, en el mundo post-pandemia, podemos considerar hacer un hisopado de PCR para virus respiratorios y aprovechar esa herramienta diagnóstica, o al menos, según la circulación del virus de COVID, definir que el paciente sea hisopado para COVID para descartar o confirmar la presencia de ese virus. En los pacientes que van a piso, a sala general, cultivo se puede agregar a la PCR de los virus respiratorios, tinción de Gram, cultivo de esputo y antígeno urinario para neumococo y legionela. Cuando el paciente está grave y necesita ir a terapia intensiva, hay que poner todos los métodos diagnósticos que ya dijimos recién, los habituales, y si el paciente está intubado, se puede recolectar una muestra de las secreciones a través de un aspirado traqueal, recontando el número de unidades formadoras de colonias que tenga el crecimiento del cultivo, o hacer una puesta broncoscópica con un lavado broncoalveolar. Estos métodos se recomiendan, como les digo, tienen un mayor rédito diagnóstico en pacientes más graves, y a la vez se recomiendan también en pacientes graves. Es decir, que paciente que va a terapia intensiva hay que hacer una marcha de diagnóstica intensiva. En los pacientes que van a piso, esto es lo habitual que se pide. Los hemocultivos, como pueden ver, ya está discutido si se hacen en los pacientes de piso o no, porque realmente su rédito diagnóstico es bastante bajo. Ahora vamos a hablar un poco ya del tratamiento de la neumonía. Básicamente el tratamiento se basa en la indicación de antibióticos. Sabemos que no vamos a estar tratando todas las neumonías, alcanzando el agente causal, porque hay un porcentaje no menor del 22% de neumonías que son solamente virales. Pero lo que sí sabemos es que según la gravedad es distinto el agente causal. Es mucho más común que las neumonías ambulatorias sean por virus y las neumonías que van al hospital que sean por bacterias. Y una vez más, un porcentaje muy importante de las neumonías nunca tenemos el diagnóstico.
Durante mucho tiempo se ha dicho que la neumonía por aspiración es causada por anaerobios, pero tenemos información de literatura más reciente que muestra que no es muy frecuente ni siquiera el compromiso, ni siquiera en pacientes que tienen una aspiración francamente diagnosticada, tienen entre un 2 y un 4% de presencia de anaerobios. Es mucho más frecuente, por el contrario, que tengan una enfermedad polimicrobiana o que tengan compromiso por bacilos gram negativos. Y en muchos casos, en las neumonías aspirativas, es también frecuente la aparición de Staphylococcus aureus y de Pseudomonas aeruginosa. ¿Debería usarse la procalcitonina para no iniciar antibióticos? Como hay muchos pacientes que tienen neumonía viral, hay bastante información en la literatura de que los pacientes que tienen infección bacteriana pueden tener procalcitonina alta. El gran confusor allí es la COVID, que en la COVID sí produce procalcitonina alta y sin embargo es una causa viral. Pero si excluimos la COVID, hay una relación más o menos clara entre la presencia de procalcitonina alta y la presencia de bacterias. La guía norteamericana, que es la que usamos un poquito como base de esta conversación, no recomienda basarse en el resultado de la procalcitonina para decidir iniciar los antibióticos. Porque, como dijimos, hay muchos casos de enfermedad viral en las cuales la procalcitonina está alta. Esto fue escrito una vez más antes de la pandemia por COVID y eso permite, digamos que no permite con toda seguridad que uno pueda indicar libremente dejar a un paciente sin antibióticos porque tenga procalcitonina alta. Sin embargo, bueno, hay algunos metaanálisis de la literatura de 26 estudios realizados en 12 países que dice que si uno utiliza la procalcitonina puede disminuir el riesgo de exposición a antibióticos y de efectos adversos aumentando la sobrevida. Con lo cual es muy probable que en los próximos años tengamos más información y cambie un poquitito quizá la conducta con respecto a si usar la procalcitonina para guiarnos, para dejar a un paciente sin antibióticos. Entonces, dicho esto, cuando un paciente, siempre le empezamos un tratamiento empírico con antibióticos, no corremos el riesgo de dejar a un paciente sin tratamiento antibiótico, sobre todo si el paciente está hospitalizado, y si lo internamos, vamos a empezar un algoritmo de estudio que Ramírez y File, en concreto en su revisión, recomiendan que empiece por un hisopado nasal con un panel viral múltiple, no solamente con PCR para COVID, sino PCR para múltiples virus, y antígenos urinarios, muestra de esputo y cultivos de sangre para los pacientes internados. También el uso de marcadores inflamatorios, que si son altos también sugieren la presencia de una infección bacteriana, y si el paciente mejora, uno puede considerar quizá suspender el antibiótico precozmente. El tratamiento estándar del paciente ambulatorio va a cubrir los gérmenes que ya conocemos, es decir, neumococo, Mycoplasma pneumoniae, virus. Obviamente virus no lo tratamos. Entonces estos pacientes pueden ser tratados con amoxicilina o con doxiciclina o con macrólidos. Los macrólidos no se recomienda si la resistencia contra los macrólidos en la comunidad es elevada, si es mayor de 25%. Y se puede para algunos pacientes específicos que tienen, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva, a subir un poquito el esquema antibiótico, utilizar amoxicilina clavulánico. Las combinaciones con inhibidores de la beta-lactamasa son útiles, sobre todo en presencia del Haemophilus influenza y de otros gérmenes que producen beta, como la Moraxella catarrhalis, que producen beta-lactamasa, pero no necesitamos para todos los pacientes. A una persona joven que no tiene riesgo de tener ese tipo de gérmenes, no tiene sentido ponerle una combinación de amoxicilina o ampicilina sulbactam o amoxicilina ácido clavulánico. O también se puede optar por una fluoroquinolona, que en general las fluoroquinolonas no nos gusta tanto usarlas por el riesgo de generar resistencia bacteriana.
En Argentina la resistencia del neumococo a los macrólidos es alta, está por arriba del 25%, con lo cual no deberíamos optar por macrólidos como tratamiento para la neumonía ambulatoria. Más importante que darle un antibiótico u otro en un paciente leve, lo más importante es que reciba cualquier antibiótico, porque más o menos todos los antibióticos tienen efectividad. Este es un metaanálisis que mostró que da lo mismo que el antibiótico cubra típicas, da lo mismo que sea un macrólido, da lo mismo que sea una fluoroquinolona, da lo mismo que sea una cefalosporina, que tenga un beta-lactámico con inhibidor de beta-lactamasa, todo más o menos al paciente leve le hacen bien. Puede pasar, sí, en pacientes que son un poquitito más, más complejos, digamos, que las quinolonas parecen asociarse a menos falla clínica y son mejor toleradas con los pacientes. Pero, una vez más, no nos gusta tanto el uso de macrólidos, de quinolonas, por el riesgo de crear resistencia en la comunidad. Entonces, paciente internado, como dijimos, este es un poquito más severo, el paciente no severo que va a la sala general, el esquema antibiótico puede ser o suele ser ampicillobactam o ceftriaxona, una cefalosporina, asociados a un segundo antibiótico activo contra neumococo, que puede ser acitromicina, claritromicina o doxiciclina. Generalmente se usan dos antibióticos porque hay mucha evidencia en la literatura que ha mostrado que el efecto sinérgico de dos antibióticos contra el neumococo es superior al de un solo antibiótico y eso se refleja en la evolución de los pacientes. Cuando el paciente tiene factores de riesgo para tener estafilometr, como hacer internaciones frecuentes o estar en diálisis, son pacientes o que han recibido vías endovenosas, por poner un ejemplo, son usuarios de drogas endovenosas, ahí se puede agregar vancomicina o linezolide. Cuando el paciente entra a terapia intensiva y está más grave, conviene aumentar la cobertura inicial para cubrir a la pseudomona, y ahí se prefiere piperacilina razobactam, cefipime, ceftazidime, imipemen o meropemen, cuando está ese riesgo, y a otro subgrupo de pacientes que tengan factores de riesgo para estafilometr, se le agrega también, se puede agregar vancomicina o linezolide. El primer principio para el antibiótico es desenfundar rápido, porque ya hay bastante evidencia en la literatura que el inicio del tratamiento entre 4 y 8 horas se asocia a una mortalidad menor. Y el segundo principio es que si uno va a dirigir a combatir un enemigo poderoso, no lo haga solo. Y los estudios observacionales muestran que cuando hay dos antibióticos que se dan juntos, el efecto sobre mortalidad es más significativo. Hay menos riesgo de que el paciente se muera, y esto en general se atribuye a que dos antibióticos son más activos contra el neumococo que uno solo. Hay un 20% menos de mortalidad en la combinación de un beta-lactámico y un macrólido si lo comparamos con el dar un beta-lactámico solo. Entonces el estándar de tratamiento de un paciente internado debería ser 2 antibióticos. Y los pacientes más graves, lo que justamente mientras acá está en la clase de PCI, los 4 son los que más se benefician. Así que si va a terapia intensiva, tiene que tener macrólidos, y probablemente los del grupo 3 que van a piso también lo necesiten. El macrólido parece tener un beneficio de mortalidad en general, aunque este no es, porque esto se tendría que ver, por un lado, con un efecto inmunomodulador, aparte de un efecto sinérgico, o la posibilidad de que haya dos gérmenes que no estamos diagnosticando, una micoplasma junto con un neumococo, y que ese tratamiento esté cubriendo los dos gérmenes. En general, parecería ser que cualquiera de los dos, las fluoroquinolonas o los macrólidos, tienen un efecto similar. Una vez más, preferimos el macrólido porque tenemos una fisiopatología que parece indicar un efecto antiinflamatorio y para preservar a la fluoroquinolona ante la posibilidad que tiene de generar resistencia. Uno de los grandes problemas que tenemos es que todo el mundo le pone el antibiótico, pero después nadie se acuerda de sacárselo. Y es muy común que hasta un 67% de los pacientes en esta base de datos de Estados Unidos se mostró que seguían recibiendo antibióticos más allá de los 7 días. Y esto no tiene menor sentido, es decir, una neumonía no necesita tratarse más de 7 días. Pero eso es muchas veces porque nadie se fija de sacarle los antibióticos. Hasta 9 días en promedio alcanzaban en Estados Unidos. Y acá
cuándo se le saca el antibiótico a un paciente, cuándo se torna estable. Eso hay varios criterios, más o menos, para poder definir cuándo, básicamente que mejore la tos y la dificultad para respirar, cuando ya están afebriles, cuando les bajan los blancos, o cuando tienen estabilidad de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, del estado mental. Cuando esas cosas ya se van produciendo, es que los pacientes ya se pueden ir de alta, pero se puede sacar el antibiótico, perdón, y eso en general ocurre en los inmunocompetentes a 3 o 4 días, y algunos pacientes demoran más tiempo en estabilizar. Y esos pacientes puede ser porque sean pacientes que tienen alguna característica clínica que hace que no puedan responder, o que tengan complicaciones locales o sistémicas, o alguna característica propia del patógeno que estamos tratando. También puede tener que ver problemas de adherencia al tratamiento que contribuyan a que el paciente no se termine de estabilizar. Ese es el desenlace clínico más temprano, más importante, la neumonía asociada adquirida en la comunidad. Y los estudios clínicos, varios estudios algún estudio aleatorizado, perdón, ha mostrado que uno puede a los 5 días suspender el tratamiento antibiótico si el paciente tenía fiebre por 48 horas y que no tenía signos de inestabilidad clínica. En ese escenario, a los pacientes con toda tranquilidad se los puede suspender el tratamiento antibiótico. ¿Cuál es el tratamiento mínimo que debería tener una persona? 5 días. Es decir, menos de 5 días no parece que se pueda dar. Ahora vamos a charlar un poquitito de alguna evidencia más nueva que hay, pero en general tiene que ser 5 días y ahí se puede retirar el tratamiento si sabemos que el paciente está estable con una medida validada. Hay un estudio más reciente que muestra que después de 3 días en pacientes no graves, y esto es muy importante insistir en esto, son pacientes que no están en terapia intensiva y que están en sala general y que en general están bastante controlados, bastante bien en escala de grupo de riesgo que no incluye ni 4 ni 5, sino que están entre 2 y 3 la gran mayoría de estos pacientes. Esos pacientes pueden suspender el tratamiento antibiótico al 3er día y no tienen riesgo de tener mayores complicaciones y tienen una tasa similar de cura clínica. Una cosa que ha aparecido más recientemente en la literatura médica, aunque la venimos discutiendo desde hace muchos años, sobre todo se ha hecho más picante desde que apareció el tema de la COVID, es si les teníamos que dar corticoides a los pacientes internados con neumonía. La guía del 2019 decía que recomendaba no usar en pacientes con neumonía no grave corticoides, y tampoco recomendaba usarlos habitualmente en pacientes con neumonía grave. Los únicos pacientes que podrían tener beneficio son aquellos pacientes que tenían shock hemodinámico, en los cuales un mecanismo podía tener que ver con una insuficiencia adrenal, y ahí el esteroide no estaría tanto beneficiando al paciente por modificar su respuesta inmunológica, sino más bien por estabilizar su situación hemodinámica, por reemplazar la función adrenal. Pero esto probablemente esté cambiando, porque tenemos literatura publicada después de la pandemia que ha mostrado en 2 estudios que los corticoides podrían reducir la mortalidad en la neumonía grave, disminuyendo hasta en un 25% el riesgo de mortalidad. Entonces realmente tendría sentido ponerle corticoides a los pacientes que tienen neumonía grave. Para terminar, el diagnóstico de la neumonía como adquirida en la comunidad se basa en los síntomas y en los signos, la presencia de un nuevo filtrado radiológico, o sea, no hay neumonía si la tomografía es normal. El uso de escala de severidad y marcadores biológicos en la neumonía debería ser complementado por el juicio clínico. El tratamiento empírico iniciado a las 4 o 8 horas de la primera evaluación del paciente se asocia a menor mortalidad. La combinación de un beta-lactámico, un macrólido y la fluoroquinolona como tratamiento único demuestran beneficio de mortalidad en los pacientes comparados con la monoterapia con beta-lactámicos, y el paso con vía oral es seguro y eficaz con criterios objetivos y se puede hacer en los 5 días de presencia de estabilidad clínica. Bueno, nada más acá saludarlos, mi equipo de trabajo, el Servicio de Neumonología del Hospital Universitario Austral, y creo que ahora vamos a tener una instancia presencial en la que
si hay alguna duda, la podemos charlar entre todos los panelistas. Y muchas gracias una vez más al doctor Saber por la invitación para darles esta presentación.